Bueno, pues está con nosotros, como les decíamos, Pello Chandiano, portavoz de H. Bildu en el Parlamento Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que ha estado usted precisamente hoy en la inauguración de ese superordenador cuántico allí en San Sebastián. ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues es una infraestructura, yo creo que muy importante para el país. Es verdad que la tecnología cuántica, bueno, pues hasta ahora ha estado en una fase muy experimental. Ahora yo creo que ya empieza a pasar a la fase de ya tener aplicaciones tecnológicas, incluso comerciales en un futuro cercano, pero aún así sigue siendo una tecnología bastante enigmática, ¿no? Que se nos escapa, ¿no? Sí, a mí me tocó como estudiante de ingeniería hacer el salto de la tecnología analógica a la digital, ¿no? Y parecía que la tecnología digital iba a ser la que iba a resolver todos los problemas técnicos del futuro y tal. Y yo creo que el salto de la tecnología digital a la cuántica supera con creces al salto que supuso el salto de la tecnología analógica a la digital, ¿no? Es difícil imaginarlo. Bueno, iremos viendo lo que va pasando con ese ordenador cuántico y el sector económico también, ¿no?, que se está generando en torno a él. Yo quería hablarle también y preguntarle de la huelga general que está convocada para mañana, una huelga general contra el genocidio en Gaza. Bildu ya ha expresado su apoyo a esa huelga. Claro, surge la duda de si sigue siendo necesaria, ¿no?, después de ese acuerdo que han firmado Hamás y Israel. En principio es un alto el fuego, pero es de suponer que luego vendrá la paz. ¿Ustedes consideran que sigue siendo necesaria? No sé si es demasiado suponer, ¿no? Visto los antecedentes y el comportamiento de Israel en el pasado reciente, incluso cuando se han producido acuerdos de alto el fuego y cuando ha habido disponibilidad, ¿no?, de emprender un proceso de paz. Yo creo que la movilización social que hemos visto, una movilización social que ha sido planetaria, ha sido mundial, ha tenido una repercusión en los sucesos y en la situación de Palestina. Y yo creo que la presión que se ha ejercido ha surtido efecto en Palestina. Entonces yo creo que sí es importante mantener esa presión y mantener activa la movilización social. Y seguramente es ahora cuando más se necesita esa tensión, ¿no? Porque lo que hay que tratar es que esta primera fase, que se ha culminado con la libertad de los rehenes, pues pase a una segunda fase. Y el conflicto solo puede tener una solución si se respetan los derechos de Palestina, si Palestina ejerce el derecho a la autodeterminación y Palestina tiene el derecho de constituir un Estado y tener seguridad en su territorio, ¿no? Y eso me parece que es un escenario que está muy lejos, ¿no?, visto los antecedentes recientes. Bueno, pues veremos lo que pasa en Gaza y también mañana aquí en Euskadi, haya o no haya huelga, haya o no movilizaciones mañana concretamente. Lo cierto es que la sociedad vasca ha demostrado ampliamente su compromiso y su movilización por esta causa y por otras muchas, como por ejemplo el antifascismo. Esta es la polémica también de los últimos días a partir de esos incidentes que se produjeron el domingo por una concentración de la Falange. El consejero de Seguridad ha dicho que tan fascistas eran los de la Falange como los jóvenes que se enfrentaron a ellos y provocaron esos graves disturbios. Incluso el ayuntamiento ha condenado también esos incidentes. ¿Qué opina usted? Ustedes no han condenado hoy, por ejemplo, en el ayuntamiento esas circunstancias. ¿Qué le parecen? Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que si yo fuera el Lehendakari no hubiese autorizado esa concentración de la Falange en Gasteiz. La Falange vino a Gasteiz, la Falange española, que es un partido político legal en España, cosa que yo creo que merece ser discutido. Vino a Gasteiz pertrechados con armas, con bates de béisbol o palos y cascos, precisamente con una intención clara de enfrentarse a aquellos que tuviesen la intención de hacer frente a esa concentración fascista. Vinieron al centro de Gasteiz, a un lugar simbólico, hicieron apología del fascismo, enseñaron simbología preconstitucional, por tanto ilegal, cantaron el Cara al Sol, que es uno de los himnos oficiales del régimen franquista, hicieron el saludo nazi, mancillaron la memoria de las víctimas del franquismo, hicieron exhibición de una ideología ilícita como es el fascismo. Bueno, yo creo que eso no se puede permitir y que el autogobierno vasco también se tiene que hacer valer en estos casos a la hora de defender los valores democráticos. Este país tiene memoria histórica y ha sido víctima del fascismo en la historia reciente. Por lo tanto, yo creo que no se puede normalizar este tipo de actos, este tipo de manifestaciones, y tenemos la capacidad, con la ley en la mano, de impedir que estas manifestaciones se produzcan. ¿Cómo se hace eso? No autorizando esa concentración. Y por lo tanto,
De esa manera hubiéramos impedido todo lo que ha sucedido después, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no parece que nadie discuta esto que usted comenta, pero también se alude a que los otros comportamientos son igualmente fascistas. No sé si lo comparte. Me parece que es una equidistancia que no es admisible. No es admisible, o sea, me parece un error político enorme, porque este país tiene suficiente memoria histórica para reconocer lo que es el fascismo y cuáles pueden ser las consecuencias del auge del fascismo, que está ocurriendo. Este es un fenómeno en auge, la extrema derecha, la ultraderecha, en toda Europa. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que eso puede conllevar. A partir de ahí, teniendo claro y sin caer en ese tipo de equidistancias, uno puede ser muy crítico con la actuación de los antifascistas, pero en ningún caso perder el norte, como hizo el consejero de Seguridad desde nuestra posición. Yo creo que no estamos para condenar. Quiero decir que somos representantes políticos y tenemos responsabilidades políticas. No somos ni jueces ni curas. No estamos para condenar a posteriori hechos que hayan podido ocurrir, sino estamos para tomar las decisiones políticas que hay que hacer para impedir que estas cosas ocurran. Estamos para prevenir que estas cosas ocurran. Y tenemos capacidad y tenemos autoridad en virtud de las atribuciones institucionales que podamos tener si somos, pues en este caso, consejeros de un gobierno vasco. Tenemos la autoridad de no autorizar una manifestación, una concentración fascista. Y yo creo que lo que toca es hacer valer tu autoridad pública, tu responsabilidad política para impedir que esto pase. Eso es hacer política. Lo otro es hacer juicios de moral. Está muy bien, pero nosotros y nosotras somos representantes políticos. Bueno, pues hablemos de hacer política. Tenemos muchos temas de los que hablar. A ver si nos da tiempo, por lo menos, a tratar los más importantes. Y uno de ellos, sin duda, es la negociación de ese nuevo estatuto vasco para el que el Lehendakari ha puesto fecha, junio. No es mucho tiempo, la verdad. No sé si ya han iniciado ustedes contactos con el PNV, también con el Partido Socialista. ¿Cómo está esa negociación? Bueno, ya lo hemos dicho públicamente más de una ocasión, ¿no? Se nos está interpelando permanentemente y yo creo que es bueno mantener la discreción y ser cautos. Este es un debate importante, ¿no? Y bueno, los cauces están abiertos y estamos hablando entre los diferentes partidos políticos, entre las diferentes tradiciones políticas que tenemos representación parlamentaria en el Parlamento de Gasteiz, en este caso, ¿no? A partir de ahí, yo creo que este debate es un debate básicamente sobre el futuro del país, ¿no? El Estatuto de Gernika, además de ser un estatuto incumplido y erosionado durante 40 años, se ha producido un proceso involutivo y después de 46 años seguimos discutiendo sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Pero además de eso, es una arquitectura jurídica del siglo XX. Y el siglo XXI no tiene nada que ver con el siglo XX. Las sociedades del siglo XXI no tienen nada que ver con las sociedades del siglo XX. Hemos empezado la entrevista hablando de la cuántica, de la tecnología cuántica. Sí, hay muchas cosas que actualizar. El problema que aquí se pone siempre encima de la mesa, por lo menos lo hace el Partido Socialista, es esa línea roja del derecho a decidir. Claro, van a insistir ustedes, quizás también el PNV, en incluirlo en ese nuevo estatuto, lo cual parece que daría al traste con la posibilidad de sacarlo adelante. Digo, parece. ¿O es posible alcanzar un acuerdo que pudiera ser viable que se aprobase después en el Congreso de los Diputados? Porque tendría que llevar ese camino. Bueno, el debate sobre el derecho a decidir es un debate de quién decide y qué decide, ¿no? Y yo creo que desde una posición no solo abertzale o nacionalista, sino desde una posición progresista, podemos estar de acuerdo en que es conveniente que tengamos capacidad de decisión sobre todos aquellos procesos sociales, económicos que nos afecten, que afectan a nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es importante tener capacidad política para desarrollar las políticas públicas que necesitamos para hacer frente a los retos del siglo XXI. Este país yo creo que ha demostrado, por ejemplo, en ámbito científico, tecnológico, que sabe hacer valer su autogobierno y que eso repercute en bienestar social. Y que eso nos lleva a conformar, en este caso, un modelo social económico que es próspero, que es capaz de garantizar prosperidad y bienestar. Por tanto, básicamente, repito, es un debate en torno a qué país queremos en el futuro y qué herramientas jurídicas y políticas necesitamos para hacer frente a una sociedad que es nueva, a unas condiciones sociales, económicas, culturales que no tienen nada que ver con las que hemos tenido en el siglo XX, ¿no? Afrontamos transiciones enormes, culturales, sociológicas, económicas. Evidentemente, el instrumental que hemos heredado del siglo XX, ese Estatuto de Gernika, no es suficiente para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por lo tanto, yo creo que en principio todos y todas podemos estar en un espacio de encuentro a la hora de plantear, bueno, la pregunta de
¿qué capacidades políticas necesitamos para hacer frente al reto del siglo XXI en términos de país? A partir de ahí discutamos qué fondo de poder, qué relación con el Estado, es decir, qué arquitectura jurídica política con el Estado. Hombre, aquí hay una cuestión que hay que abordar, que es el talón de Aquiles de nuestro autogobierno, que es que durante 46 años ha habido un proceso de erosión. Esto no puede ocurrir. Por lo tanto, esa relación se tiene que modificar para que nos dé una bilateralidad efectiva, ¿no? Hasta ahí yo creo que podemos estar de acuerdo. Sí. ¿Eso guarda relación con el derecho a decidir? Sí. Veamos cómo se articula en términos jurídicos el derecho a decidir. Bueno, pues es un debate que hay que hacer y hay que llegar a un acuerdo. Un debate peliagudo en el que sin duda van a tener ustedes mucho trabajo en los próximos meses. Sí. Hay uno más cercano, que es el de los presupuestos vascos. Esta misma semana se ha reunido el Consejo Vasco de Finanzas. Hay dinero. Se van a recaudar casi 20.000 millones de euros, es mucho dinero. Ustedes propusieron hacer una negociación conjunta de Gobierno vasco y las diputaciones. El PNV ya les ha dicho que no. Se abre, por tanto, otro escenario. ¿Entrarán en ese escenario de, digamos, negociar presupuestos en cada una de las instituciones? ¿Con qué objetivos? Bueno, el PNV ha dicho no, que no, y el PS ha dejado la puerta entreabierta. Bueno, vamos a ver queda de sí la relación que podamos tener con el PSE en estos términos, ¿no? Y la discusión es, bien, tenemos 4 principales instituciones. Hay retos sociales que exigen la coordinación y el alineamiento de todas las escalas institucionales. El caso evidente es el de la vivienda. Los ayuntamientos pueden colaborar en la conformación de una reserva de suelo estratégica, sí, pero si no hay capacidad financiera por parte del Gobierno vasco para hacer toda la vivienda pública en alquiler que se pueda, pues entonces de nada nos sirve esa reserva de suelo. O si nos pasamos meses discutiendo, a ver, de quién es la competencia para facilitar los datos o cómo hay que facilitar los datos para conformar un índice de precios de referencia, y si no está claro si la competencia es de las diputaciones, del Gobierno vasco, del Ministerio, o si es Eustat el organismo competente y cualificado para diseñar un índice de referencia de precios, entonces tenemos un problema. O sea, la emergencia habitacional exige la coordinación y el alineamiento de todas las escalas institucionales. Esta es un poco la lógica que planteamos. Vamos a ver cuál es un poco lo que da de sí, ¿no? Los siguientes días. Pero aquí sí que queremos hacer una pregunta tanto al PS como al PNV, que es, ¿el PS y el PNV con quién quieren negociar los presupuestos? ¿Con el PP o con EH Bildu? Porque yo me imagino que al PS no le da igual. Bueno, no hay que olvidar que en principio tienen mayoría, por lo menos en el Gobierno vasco. Sí, pero no así en Gasteiz, en Álava y en Guipúzcoa. Pero incluso en el Gobierno vasco, con mayoría absoluta, interpelan a la oposición, a los diferentes grupos del Parlamento, a que, bueno, pues sean capaces de llegar a acuerdos con el Gobierno con mayoría absoluta. En ese caso, la pregunta primera es evidente. ¿El PNV y el PS con quién quieren pactar? ¿O con quién quieren llegar a acuerdos en el ámbito presupuestario? ¿Con el PP o con EH Bildu? Yo creo que al PS no le da igual, evidentemente, porque es que este PP, el de Ayuso, el PP de Feijóo, es quien en última instancia está planteando una estrategia de acoso y derribo contra el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente de España. Yo creo que al PS no le da igual. Y al PNV, pues no lo sé. Porque en el Pleno de Política General, el Lehendakari dijo una cosa muy importante, y es que pueden venir tiempos oscuros, liderados precisamente por ese PP. Entonces, a nosotros nos resulta muy llamativo, nos parece muy contradictorio que el PNV plantee que se pueda llegar a acuerdos fundamentales con este PP. Bueno, pues eso también lo iremos viendo. La verdad es que se nos ha ido el tiempo volando, pero vamos, de una manera increíble. Queríamos preguntarle por el euskera, por si van a seguir apoyando también a Sánchez. Parece que sí, por esto último que nos estaba contando, pero no nos va a dar tiempo. Tendrá que ser en otra ocasión. Vendremos en otra ocasión. Aquí les esperamos. Pello, en este caso Chandiano, perdón, que nos ha acompañado esta tarde en La Ventana de Euskadi, portavoz de EH Bildu en el Parlamento. Muchas gracias y hasta otra próxima ocasión. Le tomamos la palabra. Gracias.